dejas hablar con ella? Por favor. Gracias, Adrián. Gracias por permitirme regresar para salvar a mis hijas. Yo sé que tomar la decisión de separarte del hombre que amas debe ser muy difícil. Pero te prometo, te juro que voy a hacer todo lo necesario para que sea lo más rápido posible. Y no te preocupes, que yo voy a cuidar mucho a Diego. Eres muy afortunada de tener un hombre que te ama tanto. Ay, chamaca, te voy a extrañar. Yo igual los voy a extrañar mucho, Jennifer. Espero que cuando nazca el bebé lo traigan para que yo lo conozca. Claro que te lo vamos a traer. Pero tú también tienes que ir a San Francisco, ¿eh? Estás súper invitada. Oye, Emi, ¿por qué no aprovechamos y vemos al Pacho? Que tengo tiempo que no lo veo. ¿Sí? Sí, pero espero que tengas licencia para conducir esta nave, ¿eh? Ay, pues claro que sí. Me dicen Gabriel Schumacher. Mira, ¡rum! Ay, suegra, me da mucha lástima con Emiliana. Pobrecita. ¿Usted sí cree que vuelva a caminar? Yo eso espero. Rezo todos los días porque eso suceda. No se preocupe. Yo abro, ¿sí? ¿Tú qué haces aquí? ¿No se supone que te largaste sin despedirte? No. Si pretendes cobrar lo del mes, olvídalo. Yo no le pago a malagradecidas y sinvergüenzas como tú. Pero si yo no vine a cobrarle nada. Nada más vine a despedir de Emiliano. Usted no tiene por qué hablarme así. Ay, mira nada más. Si hasta respondona me saliste. Ya veo las cosas que te enseña Gabriel. Claro. ¿Qué se podía esperar de un vago como él, que nada más les ha dado problemas a sus padres? Ay, querida, pobrecita, te espera una vida, hijo, terrible con él. Puede estar segura que con él voy a ser muchísimo más feliz de lo que es usted, fíjese. ¿Sabe por qué? Porque Gabriel y yo sí nos amamos de verdad y juntos vamos a salir adelante. ¡Adelante! Pero si no tienen ni dónde caerse muertos. Ya te imagino dentro de 20 años, toda gorda, llena de celulitis y sirviéndole la cena a alguien como yo. Porque tienes alma de gata. Y toda tu vida vas a ser una gata. Gata es gata. ¿Así? Y usted, que tiene alma de víbora y cara de perra. Y perra es perra. Hermano, es que yo defienda a Elena. Pero Mónica se metió a nuestra casa sin autorización, como una ladrona con la llave que me debió haber dado cuando se fue. No, Camila, no digas eso. Ella no es ninguna ladrona. Lo que pasa es que pues está preocupada por Emiliana. Se encariñó con ustedes dos. Es que no entiendo, la verdad no la entiendo. ¿Por qué tiene esa obsesión con nosotras? ¿Por qué se metió a nuestra casa con tantas mentiras y ha hecho todo lo que ha hecho? Camila, tal vez yo no tenga la respuesta a todas tus preguntas, pero lo que sí te puedo asegurar es que ella lo que quiere es el bienestar de ustedes. Selma, perdóname, pero a mí me parece difícil creer que una persona que dice que nos quiere tanto se haga pasar por mi mamá y se meta a nuestra casa como una intrusa. Sí. Sí, es bien difícil de creer, pero te puedo asegurar que lo que le pasa a ella es que está preocupada por lo que les está pasando a ustedes. Eso es todo, Camila. Selma, ¿por qué la defiendes tanto? ¿Por qué te prestaste a su juego de presentárnoslas como institutriz para mi hermana? No entiendo qué quiere Mónica, no entiendo.
ten mucho cuidado. Porque que ya no trabajes aquí no quiere decir que me puedas hablar en ese tono. No somos iguales, que no se te olvide. Ah, no, pero sin eso estamos completamente de acuerdo. Usted y yo no somos iguales, pero para nada. Porque sabe que yo seré pobre, pero soy 100 veces mejor persona de lo que es usted. Hasta lástima me da con ese chamaquito que va a tener. Usted ni siquiera se merece ser madre. Que tenga buen día. ¡Susana! Llévate las bolsas a mi habitación. Oye, ¿cómo me dijiste que se llamaba el novio de la gata de Jennifer? ¿Bulldog? Rottweiler. Rottweiler. Mira qué chiquito es el mundo. Uy, no. Eso dice la gente. Pero figúrese que de aquí en avión para Europa son como 15 horas. Imagínese en carro. Ay, Susana, ve a llevar mis cosas al cuarto, andale. Pachuco, ¿cómo estás? Pásame a tu amigo. Dile que le tengo un regalito. Son demasiadas preguntas, Camila. Sí, Selma, lo sé y discúlpame, pero tú fuiste quien nos la recomendó desde un principio. Con eso nos bastó para que confiáramos en ella. ¿Por qué dijiste que era hija de una amiga de mi mamá? Bueno, porque fue la única manera que encontré para ayudarla a que le dieran el trabajo. No se me ocurrió más nada. O sea, que ellas nunca se conocieron. Sí, claro que sí. Se conocieron en México. Se hicieron muy buenas amigas, se cayeron muy bien. Y cuando Adriana necesitó trabajo, pues eso fue lo que se me ocurrió. Yo estoy segura que tu mamá hubiera aprobado que yo la ayudara, créeme. Qué bonita ropa se compró, señorita Elena. Se va a ver bien chula con todo eso. Bueno, ya más de lo que es. No todo es para mí, Susi. Se los compré a todos porque quiero que se vean muy guapos y elegantes en mi boda. Ah, para las fotos, ¿verdad? Ay, señorita, usted sí piensa en todo. Mira, esto es para ti. ¿Para mí? Ay, señorita Elena. Esto está finísimo. Ay, pero no lo voy a poder usar para la boda. Como voy a estar atendiendo a los invitados, pues... No tiene nada que ver. Que los atiendas no quiere decir que no te puedas vestir apropiadamente. Quiero que te veas bonita tú también. Ay, señorita, ¿le puedo dar un besito? Por supuesto que no. Con un gracias es suficiente. Ay, señorita, perdone el atrevimiento, es que me emocioné. Este es el vestido más bonito que yo he tenido en toda mi vida, señorita. De verdad que muchísimas gracias. Ya. Basta de cursilerías. Vételo a probar. Sí, señorita. De verdad que muchísimas, pero muchísimas gracias. Selma, es que son muchas casualidades. Primero que ellas se conocieron en México y luego cuando secuestraron a Adriana la trajeron a California. No sé, todo está muy raro. Ay, Camila, la vida es bien rara. Y eso de que la realidad supera la ficción, créeme que es completamente cierto. Y bueno, ¿cuándo se conocieron? Se conocieron hace un tiempo en México, estuvieron en comunicación constante y, bueno, luego se encontraron en el último concierto que tu mamá dio allá. Antes de morir. Sí, así es. Cuando se escapó de ese lugar, lo primero que hizo fue venir a casa de tu mamá a buscarla y se encontró con la noticia de su muerte. Tu mamá le había hablado de mí, por eso fue que vino a buscarme. Pero ¿y por qué no te pidió ayuda a ti para regresar a México? Porque no podía. Porque allí corría peligro. Carlos Ricalde la estaba persiguiendo. Él siempre fue un peligro para ella.
Y bueno, cuando se enteró de tu secuestro, se conmovió profundamente y fue donde él y se ofreció para que te dejara en libertad e hiciera con ella lo que él quisiera. Así que ella no era cómplice de Carlos como Elena cree. Realmente se arriesgó por mí. Así es, Camila. ¿Pero por qué, Selma? Si no somos familia, nos conocemos hace poco, ¿por qué nos quiere tanto? Por agradecimiento a tu madre. No, es que todo está muy complicado. Y sigo pensando que debió decirnos la verdad desde el principio. Tuvo temor que no le creyeran. ¿Y el nombre, Selma? ¿Por qué se puso el nombre de mi mamá? ¿De veras quieres que vayamos ya a la pensión? Digo, nos podemos quedar un ratito más aquí con Adriana. Mira, te voy a pedir que no hablemos de Adriana como si se hubiera muerto y la acabáramos de enterrar. Perdón. No fue mi intención. Simplemente no quiero que cargues con esa tristeza tan grande solo. No, es que entiéndeme, se me hace muy difícil verte a la cara y saber que no eres ella. Así que cuanto antes resolvamos este problema mejor, ¿sí? Sí, tienes toda la razón. Por ti y por Adriana no hay que perder nada de tiempo. Mira, lo primero que hay que hacer es quitarle la custodia de Emiliana a mi hermana Lorena, pero ya mi cuñado se está encargando de eso. Ok, qué bueno. ¿Y entonces qué hay que hacer después? ¿Qué sigue? Bueno, lo que sigue es seguir intentando conseguir pruebas de que Elena estuvo involucrada en mi asesinato junto con Gerardo. Pero honestamente esa va a ser la parte más difícil porque Elena es muy astuta y yo ya lo he intentado, pero no logro conseguir nada que la comprometa, que la incrimine. Sí, a mi amigo el policía le está pasando lo mismo. No consigue tener pruebas para incriminarla. ¿Él ya supo de lo de los disparos a Camila? Sí, y también descubrió que el Pachuco fue uno de los atacantes. Pero cree que todo eso fue un montaje porque ninguno de los disparos fue hecho como para darles. Incluso llegó a pensar que Elena le pagó al Pachuco para montar todo ese circo. Gracias. Y Selma, discúlpame que te haga tantas preguntas, pero yo necesito entender. Yo voy a hacer todo lo posible por aclarar tus dudas lo mejor que pueda. A ver, comencemos con el nombre. Ella no podía utilizar el nombre de Adriana porque corría peligro, así es que, bueno, como quería tanto a tu mamá, pues decidió utilizar el nombre de tu mamá en honor a ella. Y con respecto a Emiliana, pues cuando se enteró de que la habían expulsado del colegio, pues se ofreció para cuidarla. Se conocieron, ya tú sabes que se cayeron muy bien y bueno, comenzaron una relación. Así fue todo. Bueno, ¿y los diarios? ¿Por qué nos hizo creer que sabía tantas cosas cuando los sacó de ellos? ¿Tú leíste los diarios? No, pero es evidente que esa información salió de ahí. Camila Elena tampoco los leyó. A ver, yo te sugiero algo. Léelos. Léelos y tú misma te vas a dar cuenta de si esa es la información que pudo haber sacado Mónica de allí o no. Tú lo vas a entender y pues cuando los hayas leído, si quieres vienes, platicamos de vuelta y... Ojalá y confíes en Mónica o en Adriana, como quiera que se llame. Camila, ella lo único que ha querido para ustedes es el bien desde un principio. ¿Y todas esas cosas que hizo para asustarnos? Bueno, de eso... De eso yo no sé, la verdad, pero... Lo que sí te puedo decir es que tú deberías confiar en Mónica y no en Elena. ¿Por qué? ¿Tú sabes algo que yo no? Disculpa, sí. Vengo a invitarte a mi casa a tomar algo. Creo que nos haría bien relajar la mente, ¿no? Hola, tío. Qué sorpresa verte aquí. Hola, Camila, igualmente. Pero perdón, estoy interrumpiendo algo entonces. No te preocupes. De todos modos, yo ya me iba. Selma, gracias por todo. Dale un beso a Emiliana, ¿sí? Sí.
Bye. Chao. ¿Qué pasó? ¿Qué estaba haciendo Camila aquí? No sabes el interrogatorio que me hizo. Bueno, vamos y me cuentas en el camino. Déjame agarrar mi bolso y ya regreso. Sí, claro. Ay, mi valedora, ya me duelen las patas. Hemos dado varias vueltas a la manzana y nada. Ay, Maite, no ahora. Por favor, no te sigas quejando, que yo sé que estamos bien cerquita de donde venden las cartulinas. Oh, pues ya me has dicho eso varias veces. Mejor le hubiéramos preguntado a don Roro, que él sí sabe de estas cosas. Mira que si no está en esta cuadra, me regreso a la pensión, ¿eh? Ah, sí, te vas a regresar a la pensión. Sí. Ajá. ¿Y en dónde vamos a colgar las cartulinas donde dice que estamos alquilando los cuartos de la pensión? Ay, ándale, Maite, piensa en el dinerito que nos podríamos hacer. Tú lo que querías ser una gran empresaria. No, pues sí, pero es bien complicado. Mira que hasta para darse promoción hay que chambear harto, no quiero. ¡Ay, ay, Maite, mira! Te dije que estábamos bien cerquita. Vámonos. Sí, patrona, espérese que me voy a arreglar los Ay, zapatos. ándale, llorona, que te la pasas con esas sandalias. Cuidado, vete. Uy, que me voy de narices. ¿Y qué te pasa, chaparra? Desde que salimos de la mansión tienes una cara que bueno. No me pasa nada. Estoy bien. ¿Segura? Porque entraste súper contenta. Y ya luego cuando volví tenías otra cara. Trinidad, ¿qué te haces? Yo estoy muy contenta. Yo creo que deben ser los mareos que me dan. Bueno, ahorita cuando lleguemos a la casa del jefe ya te recuestas un rato. Que tenemos un rato para ir para la natación. ¿Ok? Mira nada más, chamaco. Nos volvimos a encontrar.